¿ya? Entonces, en el chat es donde vamos a comunicarnos más frecuentemente. Si alguien tuviera alguna duda y es muy complejo de formular su duda, su pregunta, entonces puede eventualmente activar su micrófono. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla, sin más preámbulo, ¿no? Porque de todas maneras ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿me confirma si se observa? Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Hace rato? ¿No? Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Stephanie y André. Genial, Saray. Entonces, eh, de todas maneras, ustedes se preguntarán, ¿no, profe? Si yo voy a ingeniería, yo estoy yendo a ciencias puras, profe, ¿qué hago yo aprendiendo de economía? Bueno, les comento, ¿no? Que los ingenieros están en realidad muy emparentados con el entorno económico, con el entorno normativo, incluso de derecho, se podría decir, presupuesto. Efectivamente, ustedes cuando sea blanco, ¿no? De ingenieros, van a tener personal a cargo. Y entonces necesariamente van a tener que saber cómo administrar los recursos. De hecho, toda la ingeniería y toda la ciencia aplicada se trata de optimizar. ¿Y quién mejor que la economía? Así les digo, es la ciencia que se dedica a optimizar. Por otra parte, los científicos, profe, yo no voy a ser ingeniero, yo voy a ser de matemática pura, física pura. Bueno, les comento que también, ¿no? Para bien o para mal, el hecho es un hecho que las ciencias puras se orientan en muy gran medida a la economía, ¿no? Hay matemáticos que hacen modelamientos económicos, sociales, etcétera. Hay físicos, ¿qué físicos, profe? Sí, sí, físicos, ¿no? Manejan bien la entropía, el desorden, entre comillas, que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso se va buscando, ¿no? En la economía. Así que ustedes van a estar muy inmersos en este entorno. Muy bien, empecemos entonces, ¿no? Acá tenemos la lista de algunos subtemas que vamos a ver hoy día, ¿ok? Eh, tenemos la economía en general, ¿no? Esta es una semana introductoria y es un poquito densa. Vamos a ver varias cosas, ¿ya? Vamos a ver una vista panorámica y vamos a tratar de abarcar lo más posible. Entonces, entre eso está el concepto de economía, el origen de la palabra economía, los problemas económicos fundamentales, algunas definiciones de economía vamos a ver, el costo de oportunidad, la frontera de posibilidades de producción, y después vamos a pasar a así como ustedes tienen su física aristotélica, ¿no? Su física newtoniana o clásica, su física relativista o cuántica, entonces, de la misma forma en economía. Ah, sí, muy bien, muy bien. A ver, Merino, ¿qué pasó con Merino? Nada, ¿no? A ver, Anthony, nada, ¿no? A ver, estamos acá en economía. De hecho, vamos a tener de un momento, en los momentos adecuados, vamos a hacer determinados comentarios de repente respecto al acontecer económico, político, por ahí, porque la economía realmente está muy relacionada a la realidad, ¿no? Concreta. Entonces nos esperamos, si queremos comentar sobre Merino, Hernando de Soto, o lo que sea, vamos a esperar un poco a ver cuál es el tema adecuado, ¿ya? Vamos a ver el momento adecuado. Muy bien. Eh, entonces, en cuanto a la división de la economía, vamos a ver la diferencia entre economía positiva y economía normativa, ¿ok? Son dos cosas distintas, ¿no? Y ahora vamos a explicar, economía positiva no es economía optimista, o no es que hay una economía positiva y otra negativa. Vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Vamos a ver algunos problemas económicos fundamentales y algunos sistemas económicos, ¿ya? Y los 10 principios de la economía. Muy bien, empezamos entonces, ¿no? ¿Por qué estudiamos economía? Qué aburrido, profe, no, yo no quiero saber nada de economía, no entiendo. Muy bien, al igual que ustedes, yo también no entendía muy bien al inicio, ¿no? De hecho, yo he estudiado, al igual que ustedes aspiran, estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Entonces, en realidad hay mucho dominio matemático, hay mucho modelamiento abstracto acá. Sin embargo, la economía también es importante porque es parte de nuestra vida diaria, conocer sus conceptos y leyes que serán de ayuda, ¿no? Para nuestro mejor desarrollo personal y también colectivo, ¿no? Además de lo que nos permite el entendimiento y la transformación de nuestro entorno, como ya vamos a ver, ¿no? En conjunción también con los ingenieros, obviamente, ¿no? Ingenieros y científicos. Sin la tecnología, la economía no progresaría en la medida en que lo ha logrado. Entonces, en economía estrictamente lo que vemos son temas, fenómenos como la inflación,
pobreza, el comercio, el intercambio en general, la salud, ¿no? Educación, finanzas. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora sí, de dónde viene la palabra economía, el término economía. ¿Qué es la economía, no? Vamos a ver una raíz un poco etimológica, ¿no? De acuerdo a los filósofos griegos, como Genofonte, siglo quinto y cuarto antes de Cristo, el término economía proviene de dos voces, ¿no? Oikos, que es casa, entorno, hogar, y nomos, o nemein, ¿no? Que es una raíz verbal, ¿no? Es administrar. Ese oikos, que se ha transformado en economía, es la misma de ecología, por ejemplo, ¿no? La ecología es el tratado del entorno, del medio ambiente. La economía es más bien un tratado o una administración, ¿no? Un tratado sobre la administración del entorno, ¿no? Los recursos que están de una manera más local. Ojo, fíjense que esto es un entorno más local, más cercano, ¿no? Aristóteles, a lo que ahora estudiamos economía, le llamaba crematística, ¿no? Entonces términos que han ido cambiando y conceptos, ¿no? Significados que también han ido modificándose a lo largo del tiempo, así como la química no siempre fue como fue ahora, ¿no? Había una alquimia que trataba de encontrar la piedra filosofal, el elixir de la vida, ¿no? O la iatroquímica, que ahí andaba metiéndole mercurio a veces a las personas con la intención de curarlas, ¿no? Y sin embargo, pues fallaba, ¿no? Entonces, todas las ciencias, todas las disciplinas han estado evolucionando constantemente, ¿no? Y hoy día es poco distinto, ¿no? Bastante distinto a la economía. Entonces, la economía como administración de la casa es un concepto antiguo. Actualmente precisamos a la economía como la ciencia de la elección, la forma en que tomamos decisiones, ¿ya? Sí, 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 efectivamente, ¿no? La iatroquímica, ustedes ya lo saben, porque ustedes están más cercanos a ese entorno de física, química, ¿no? La iatroquímica tenía esa característica. Pero la economía actualmente, entonces, es la ciencia de la elección. Eh, Efectivamente, hay una rama de la economía que es la economía conductual, en la cual, por ejemplo, se puede modelar, ¿no? Porque algunos estudiantes están atentos de repente o hacen preguntas respecto al tema y otros de repente hacen solamente algunas bromitas, que está bien, ¿no? Para despertarnos todos, pero explica, ¿no? Se llega a explicar mediante la economía conductual por qué es que tomamos las decisiones que tomamos y por qué actuamos como actuamos, ¿no? Porque justamente la economía es una ciencia de la elección, ¿no? Que parte de sus estudios de un problema económico, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco sobre las definiciones que tenemos de economía, ¿no? La economía, según la definición neoclásica actual, que es la que más actualmente se utiliza, ¿no es cierto? La economía, voy a poner un poco acá, la economía es una ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, ¿ya? Término clave, recursos escasos. Atentos, ¿ah? Atentos, recursos escasos. ¿Por qué? Los recursos se consideran escasos porque es un axioma, es un postulado, es una verdad fundamental en la economía neoclásica que las necesidades humanas son ilimitadas, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo hacer recursos escasos? Hay un montón de petróleo en realidad, todavía yacimientos que todavía ni se han descubierto y que todavía tienen un montón de recursos. La energía, el sol emite una cantidad de energía insuperable, ¿no? El aire está por todas partes, la atmósfera nos está rodeando, los recursos no son escasos, profe. Bueno, la Tierra podría tener el tamaño que quieras, podrías acceder a los recursos de todo el universo y aún así los recursos van a seguir siendo escasos porque se considera que las necesidades humanas son ilimitadas y al ser infinitas, cualquier número finito de recursos va a ser poco, va a ser escaso. ¿Ok? Entonces esto es piedra angular de la economía neoclásica. Y por eso es que, por lo tanto, los humanos estamos, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Estamos condenados a elegir, condenados a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ahí tenemos el concepto moderno, neoclásico de economía, ¿no? La economía es la ciencia social, recuerden ustedes que tenemos ciencias formales, naturales, pero también están las ciencias sociales, ¿no? Que estudian las formas de comportamiento humano que son resultado de la relación que existe entre las necesidades ilimitadas, ¿no? Que se deben satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se prestan a usos alternativos, ¿no? Entonces, justamente como tenemos varias alternativas, no se puede usar para todo. Entonces, hay que tomar una decisión. Y ahí está, pues, por qué en la economía se le llama
la ciencia de la elección. Muy bien, analicemos este caso. Mira, tenemos a Pedrito, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Vamos a llamarlo Pedrito. ¿Qué cosa desearía hacer esta mañana? ¿No? Jugar un partido de fútbol, es una opción, ¿no? Trabajar una jornada laboral, es otra alternativa. Dormir hasta el mediodía, ok, también es otra alternativa. Estudiar su curso favorito, que es economía, estudiar inglés o computación, o hacer alguna otra actividad de recreación, de repente, pero que es improductiva. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas elegirá Pedrito? Bueno, asumiendo, claro, ¿no? En realidad puede elegir cualquiera. Algunos de ustedes probablemente elegirán dormir hasta el mediodía, estudiar inglés, ¿no? De acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, hay un criterio racional, ¿no? Hay un criterio óptimo que la economía nos presta, nos ofrece este criterio para tomar una decisión. ¿Y cuál es? Justamente el del costo de oportunidad. Ahí lo tienen, mira, el costo de oportunidad, ¿no? Al momento de decidir, es decir, al momento que estamos enfrentados a una disyuntiva y tenemos que rechazar muchas alternativas para quedarnos con una, estamos dejando de hacer otras, ¿no? Entonces se incurre en un sacrificio. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? El que está dado por la mejor alternativa sacrificada, ¿ya? Entonces, eh, económicamente podemos plantearlo así. Tenemos un empresario, ¿no? Tenemos un empresario que tiene un determinado capital, ¿ya? De 1.000 soles, digamos, ¿no? Pero tiene diversas posibilidades para invertir. Un proyecto A le rentabiliza, le devuelve, digamos, 1.200 soles. Otro proyecto B le devuelve 1.500. Y un proyecto C, 2.000, ¿no? Entonces, a ver, miren, vamos a aprovechar que tenemos estos recursos, ¿no es cierto? Rapidito nomás, vamos a hacer un Excel para graficar esta situación. ¿Eh? Hemos dicho que tiene un proyecto A, un proyecto B y un proyecto C. Muy bien. Vamos a ver cuál es el rédito, ¿no? La rentabilidad que tienen cada uno. Dijimos 1.200, el otro con 1.500 y el último con 2.000. Entonces, obviamente, ustedes, a ver, en el chat los leo. ¿Cuál de las tres alternativas creen que elegirá este empresario? Claro, ¿no? Profe, facilito, pues el que tiene mayor rentabilidad, C, ¿no es cierto? Obviamente, obviamente, muy bien, ahí está, eso es. Siempre la respuesta es la C, ¿no? Entra en tu corazón la respuesta, muy bien. Entonces, mediante el costo de oportunidad podemos llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, vamos a ver que efectivamente se cumple esto, porque todo empresario, toda persona, bueno, racional, se supone, ¿qué cosa va a hacer con los costos? ¿Los va a maximizar o minimizar? Lo leo. Minimizar costos. Ahí está, perfecto, ¿no? Entonces, justamente ahí entra el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la alternativa A? Recuerden, hemos definido como la mejor alternativa sacrificada. Ese es el que determina el costo de oportunidad. Entonces, si hemos elegido A, mi costo de oportunidad será aquello que... ¿Cuál es mi mejor alternativa? Entre B y C, mi mejor alternativa es C. Por lo tanto, mi costo de oportunidad será 2.000. ¿Se está entendiendo? Ojo, a veces viene este tipo de problemas, ¿ah? Costo de oportunidad de B, ¿no? Atentos, a ver, ¿cuál será el costo de oportunidad de B? A ver, los leo. Hemos dicho que es, ahí está, 2.000 también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la mejor de las alternativas que se están dejando de lado. Perfecto. Entonces, ponemos también 2.000. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de C? 1.500, ¿no es cierto? La mejor alternativa que se está dejando de lado, efectivamente. Y entonces, miren, maximizar las ganancias viene a ser exactamente lo mismo que minimizar el costo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el costo de oportunidad. Profe, pero era tan facilito, ¿por qué necesitamos recurrir al costo de oportunidad si acá lo vi al toque? Porque no siempre es tan evidente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedrito, ¿cómo sabemos cuánto le reditúa a cada uno? Simplemente lo que hacemos es inferir el costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, el costo de oportunidad de estudiar economía, que es la mejor opción, ¿no es cierto? Sería trabajar una jornada, por ejemplo, porque le reditúa, es la mejor alternativa entre las que sacrificó. Entonces, el costo de oportunidad es la mejor alternativa dejada de lado o aquella que se sacrifica al tomar una decisión o elección. Muy bien. Además, entonces, esto se puede ver en términos macro, en términos más grandes de toda la sociedad. ¿Cómo así, profe? O sea, hemos visto que Pedrito va a tomar una elección, va a tomar una decisión. ¿Cómo así se va a dar en sistemas más complejos como las sociedades?
Sí, también se ve, miren, el costo de oportunidad puede emplearse como una cantidad, un valor o una tasa de sacrificio. Aquí lo veremos ampliado a nivel de un país y su economía, ¿no? Y acá tenemos entonces la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? La frontera de posibilidades de producción es un modelo que nos permite ver de manera gráfica, con algunos supuestos, cuáles son nuestras alternativas y cuál es nuestra decisión óptima, ¿no? Uno de los supuestos es que es una economía que solamente produce dos bienes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, automóviles y computadoras, ¿no? Entonces, la frontera justamente es esta línea, ¿no? Esta línea de acá representa la frontera y cualquier punto que esté en el interior, ¿no? En el interior de la región determinada por los ejes, vertical, horizontal y por la curva de la frontera de posibilidades de producción, va a ser un punto posible, ¿no? Por ejemplo, acá este punto H, tenemos que se va a producir 350 computadoras y 150 automóviles, ¿no? Pero ¿cuál es el tema con eso? ¿Por qué es que nadie elegiría esa opción? Porque se puede aumentar con los recursos disponibles y la tecnología dada, se puede incrementar la producción tanto de computadoras como de automóviles, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Por eso es que decimos que H es ineficiente y lo que está representando es que hay desempleo, personas sin trabajar, o bien máquinas que no están siendo utilizadas, o ambas cosas, ¿no? Entonces, eso es un punto simplemente ineficiente. Es posible, pero es ineficiente. ¿Cuáles son los puntos eficientes entonces? Aquellos que se encuentran exactamente en la frontera, como A, B y C, ¿no? Y hay diferencias cuantitativas y cualitativas entre ellos, ¿no? El punto A, por ejemplo, representa la producción de 300 automóviles y ninguna computadora, ¿no? Es como si tuviera una decisión dicotómica, o computadoras o automóviles, y han elegido automóviles. El punto C es el otro extremo, ¿no? O computadoras o automóviles. Eligen computadoras. 800 computadoras con ningún automóvil. Pero generalmente las decisiones suelen tener matices, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Y B, por lo tanto, representa un punto intermedio, ¿no? Producimos 500 computadoras y 250 automóviles. Y nos ubicamos entonces en el punto B, que es un punto eficiente, al igual que A y al igual que C, también son eficientes. Pero en el punto B tenemos la oportunidad de producir ambos bienes y no solamente uno. Y acá tenemos un punto G, ¿no es cierto? Este punto G, ¿qué cosa representa? Es un punto inalcanzable, ¿no? Es un punto imposible. Ojo que acá estamos considerando una tecnología dada, ¿ok? Claro, todavía, ¿no? Porque estamos considerando una tecnología dada. Por lo tanto, es natural que pensemos que en algún momento, por eso decimos todavía, ¿no? Porque en algún momento eventualmente podremos alcanzarlo con los recursos y la tecnología necesaria. Pero fíjense que estas tecnologías, no solamente, esta frontera, perdón, de posibilidad de producción, no solamente se incrementa, no solamente se expande, con el tiempo también puede contraerse. Viene una guerra, viene una plaga. ¿Qué cosa viene ahora último, el 2020? ¿Cómo? Por gusto estamos dando clases virtuales, cuarentena, la pandemia, pues, ¿no es cierto? Claro, y hasta ahorita todavía seguimos, ¿no? Entonces, esa frontera, pues ya no se puede expandir, se ha contraído, la producción no puede, A, B y C se han vuelto inalcanzables en este contexto, ¿no? De repente solamente llegamos hasta H, ¿no? Entonces es una forma, pues, de ver un terremoto, un desastre natural, etcétera, son factores que pueden contraer a la curva de la frontera de posibilidades de producción. Y por eso, ¿no? Entonces ella es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no, dados los recursos y la tecnología de un determinado momento, ¿no? Este es un punto que no se puede alcanzar, por ejemplo. Este es uno que sí. Muy bien. Vamos ahora a ver, jefe, nota la pandemia, así es, sí, ¿no? Vamos a ver cómo se divide la economía, ¿no? Así como les mencionaba al inicio, ¿no? La física ustedes tienen su física de partículas, campos electromagnéticos, ¿no? Física cuántica de campos, física relativista, o de manera histórica, ¿no? La clásica, newtoniana, o más aún la aristotélica, ¿no? Entonces, en economía también tenemos toda una serie de escuelas que lo vamos a ver en la próxima semana, pero podríamos englobar todas esas escuelas económicas están más que nada en esta parte, ¿no? En la teoría económica. Pero hay todavía una división mayor, una jerarquía mayor para esta división, que es entre la economía positiva
y la economía normativa, ¿no? Entonces, claro, la economía es una ciencia social y tiene un carácter de estudio muy amplio en realidad, ¿no? Y entonces, además que es una ciencia social, eso implica que va a haber determinados juicios de valor que van a estar ahí, ¿no? Presentes, sesgando a veces la información, por eso es que siempre se escucha, ¿no? Por ejemplo, no, voy a votar por tal candidato o candidata porque va a implantar una economía similar a los soviéticos, ¿no? Y viene alguien y le dice, no, pero no, el muro de Berlín cayó y también con eso la Unión Soviética y su economía no sirve, ¿no? Y de ahí te replica, ¿no? No, pero es que ese no era el comunismo verdadero, ¿no? Entonces se arma todo un debate gigante. ¿Por qué? Porque estamos ya introduciendo aspectos de juicios de valor, aspectos normativos, cómo debería ser la economía. Acá hay aspectos, pues, religiosos, éticos, políticos, intereses particulares, etcétera. Como se ve, pues, ¿no? En todos los candidatos siempre no hay ninguno que esté libre de esto, todos los sesgan hacia algún lado, la cuestión teórica, técnica o científica, que más bien está a este lado, ¿no? La economía positiva es la que estudia la realidad como es, ¿no? ¿Y por qué se llama positiva, profe? Es optimista. No, 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 acá no hay nada de juicio de valor. Acá se llama economía positiva porque, recuerden, pregúntenle si quiere a su profe de filosofía que les explique un poquito, de hecho lo van a hacer, sobre el teoría del conocimiento, ¿no? ¿no? Entonces, época del siglo XIX es que nos estábamos desprendiendo, en Europa más que nada, se estaban desprendiendo de estas monarquías absolutistas, guerras napoleónicas, revoluciones entre las que se llamaban proletarias, burguesas, otra vez Napoleón, otra vez imperios. Entonces, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito académico, lo que se buscaba era tratar de quitar todo sesgo posible, ¿no? Entonces, por eso se dice que la economía positiva estudia lo que es, ¿no? Y en ese sentido, en esa misma ramificación de la economía, tenemos la economía descriptiva, que se encarga de recolectar datos, y por otra parte la teoría económica, ¿no? Que en base a esos datos va a estructurar una argumentación, una explicación, ¿no? Esta es una parte descriptiva, esta es una parte explicativa, teorías, modelos, leyes. ¿Quién se encarga de la economía descriptiva? El INEI, por ejemplo, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Eh, entonces, la economía descriptiva se encarga de recolectar datos, organizarlos, sistematizarlos y finalmente presentarlos en tablas, gráficos, series de tiempo, etcétera, ¿no? De manera que podemos tener el INEI, por ejemplo, puede elaborar algo como esto, ¿no? Tenemos acá el eje vertical, tenemos el eje horizontal y va haciendo alguna correlación, por ejemplo, entre variables, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, uh, vamos a poner, por ejemplo, el PBI. El PBI vamos a poner por acá y los impuestos, ¿no? Por acá los impuestos. T de tributos, ok. Muy bien, entonces, eh, por ejemplo, observan los economistas que se forma una curva algo así, ¿no? Y se llama curva de Laffer, por ejemplo, ¿no? Y se determina que hay un punto óptimo para los impuestos. Pero, ojo, acá ya me estoy metiendo en cuestiones explicativas. No puedo decir por qué tiene esta forma la relación entre el PBI y los impuestos. ¿Por qué? Porque el INEI solamente se encarga de presentarlos, mostrarlos. ¿Quién se va a encargar de explicarlos, de ver si esta relación, hay una relación directa, una relación inversa? ¿Por qué? Eso va a ser la teoría económica, ¿de acuerdo? ¿Todavía estamos acá? Sí, todavía estamos acá. Entonces el BCR efectivamente también hace recolección de datos, eso es cierto, pero el BCR también ya está metido también en la teoría económica. El BCR sí tiene una agencia muy, muy fuerte y de hecho hasta incluso no solo se queda con teoría económica, con economía descriptiva, sino que ahí está al mando de la política monetaria, como ya lo voy a explicar, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se toman decisiones? ¿En base a qué toman decisiones políticas? En base a la teoría económica, que se divide en microeconomía y macroeconomía, ¿no? ¿Qué es la microeconomía? Es la parte de la economía que estudia los agentes individuales. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando vamos al mercado, qué cosa compramos, qué cosa no. Eh, entonces, estamos estudiando el comportamiento del consumidor,
Pero no solamente eso, también de la familia o de la empresa, ¿no? La empresa también toma decisiones de qué cosa producir, cuánto o qué combinación de productos, porque las empresas generalmente tienen más de un producto, ¿no? Pensemos en Faber-Castell, por ejemplo, tiene lápices, lapiceros, plumones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo decide cuánto de qué producto producir? ¿Lanzará sus moneditas y administrará de esa forma sus recursos? No, ¿no? Constantemente está viendo causalidades, teorías, leyes para maximizar, ¿no? Estructura sus acciones en función de maximizar sus beneficios. Entonces, eso es lo que estudia la microeconomía. A ver, Saray tiene una pregunta. Dice, profesor, ¿las empresas no podrían ser agentes económicos? ¿Cuál es la diferencia entre agentes y agregados? Ah, ok, interesante. De hecho, sí. Nosotros como individuos, consumidores, las familias, son agentes económicos. Las empresas también lo son agentes económicos, toman decisiones, ¿no? Entonces, sí son efectivamente agentes económicos. Acá está, ¿no? La microeconomía estudia los agentes económicos individuales. O a lo mucho, a un sector. Podemos hablar en microeconomía del sector computadoras, sector automóviles, sector minería, ¿no? Entonces mucho pues la microeconomía se va a enfocar en un solo sector. En cambio, la macroeconomía va a estudiar efectivamente los agregados económicos. ¿Qué cosas son los agregados económicos? Ya, los agregados no son personas, no son tomadores de decisiones como los agentes. Los agentes son personas naturales, personas jurídicas, las empresas, el Estado también. La macroeconomía no es un agregado, los agentes no son agregados económicos. Los agregados económicos son números, son cantidades, medidores que nos muestran cómo va la economía en su conjunto. Por eso se llama macroeconomía, ¿no? Ya no nos centramos en un determinado individuo, empresa o sector, sino que vemos todo. Una variable microeconómica, por ejemplo, es el precio o la variación del precio de un producto en un mercado. Pero una variable macroeconómica es el nivel general de los precios, cuya variación es el PBI, ¿no? Otra variable macroeconómica, el PBI, ¿no? A ver, la variación del nivel general de los precios es inflación, dije PBI, ¿no? Inflación. Estaba pensando en el PBI. El PBI también, ¿no? Es otra variable macroeconómica. ¿Por cómo nos damos cuenta que son variables macroeconómicas? Porque resultan de tomar datos de distintos mercados. PBI, por ejemplo, es la suma de la producción de papas, camote, yucas, audífonos, computadoras, automóviles, servicios, horas de enseñanza, colegios, universidades, CPUNI, etcétera. Todo eso, todos los bienes y servicios que existen se suman y por eso se llaman agregados económicos, ¿no? Es una agregación, una suma de todo. La variación del dólar es una variable monetaria, ¿no? Ya vamos a ver, hay economía monetaria también hay, ¿no? Hay una parte de la economía que se llama economía monetaria, que ahorita, ajá, que ahorita estamos, solamente de manera sencilla, estamos repartiendo en microeconomía y macroeconomía. Y el dólar, pues, va a tener ciertas implicancias, ¿no? Para los agentes económicos individuales y también a la economía en general, ¿no? Entonces, es transversal, ¿no? La variación del dólar, el tipo de cambio, es transversal. Más se estudia en esta parte, en realidad. ¿Sí? Tiene implicancias en las importaciones, exportaciones. Muy bien. Por su parte, la economía normativa, ¿no? Que es equivalente a la política económica, ya la economía normativa se refleja en una determinada política económica, que no es lo mismo que economía política, ¿ya? A ver, atentos, fíjense, esto es bien frecuente que venga, ¿ya? Eh, Política económica es la política, es la forma en que se lleva la economía normativa, cómo debería ser, según los gobernantes, cómo debería llevarse las riendas de la economía. Al contrario, economía política es otro término que podemos llamarlo, podemos decir que es un sinónimo de economía a secas, de la ciencia económica. ¿Y por qué llamarlo economía política? ¿Por qué economía secas, profe? No entiendo. Bueno, es así como la química antes se llamaba alquimia o iatroquímica, igualmente la economía a secas actualmente, que lleva ese nombre a partir de los neoclásicos, antes se llamaba economía política. Marx, por ejemplo, no habla en ningún momento de economía a secas, no tiene sentido para ellos. Ellos hablan de economía política. Lo mismo con los clásicos, Adam Smith, y si vamos más allá, los mercantilistas, efectivamente, ahí con los mercantilistas, como vamos a ver la próxima semana, ellos fueron los que acuñaron el término economía política, pero es el estudio de la economía como una teoría, o en todo caso como la parte positiva. Ojo,
¿ya? Por acá está la economía política y por acá está la política económica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, la política económica como toma de decisiones del gobierno se divide en política fiscal y política monetaria, ¿ya? La política fiscal es aquella que está determinada por el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está Waldo Mendoza. Esta política fiscal puede ser expansiva o contractiva. ¿Qué quiere decir eso? Expansiva va a ser cuando tiene la pretensión de incrementar el PBI, ¿no? O de disminuir una reducción del PBI, que es lo que ahorita se trata, ¿no? De reactivar la economía, ¿qué quiere decir? Aumentar el PBI, vamos a ver, ¿no? En el peor de los casos, en todo caso, vamos a disminuir, minimizar la reducción del PBI, ¿no? Entonces, eso es la política fiscal expansiva. Y la contractiva, por el contrario, es tratar de que, ahí sí no es que decrezca el PBI, pero sí es tratar de frenar al PBI, porque un crecimiento acelerado, vertiginoso, no es saludable, ¿no? La palabra clave no es crecimiento en realidad, ¿no? Es algo un mito esto del crecimiento. Lo que se busca en realidad es una estabilidad, un crecimiento estable, permanente si es posible, ¿no? Pero no un crecimiento así a secas, o cuanto más crecemos mejor, 10%, 20%, no se puede, pues, ¿no? Sería en realidad muy poco estable esa situación. Entonces, profe, ¿por qué va a tratar de contraer? ¿Por qué no puede crecer tanto la economía? Eso ya lo vamos a ver en la parte de que veamos los temas de macroeconomía, ¿no? Los agregados económicos, justamente. Y por otra parte, ¿y cómo hace el MEF? ¿Hace magia o solamente anunciando, ¿no? Miren, en los medios de comunicación, miren, el Perú va a crecer 15% este año, ya todos se animan. Algo, ¿no? Algo tiene de cierto eso. Los ministros generalmente tienen que mostrarse optimista porque de esa forma genera confianza y los inversionistas pueden invertir, ¿no? Pero principalmente lo concreto, ¿no? Que maneja el MEF es respecto a los impuestos y al gasto público, ¿no? De manera que si el Estado cobra mucho, cobra impuestos, cobra, ¿qué es lo que pasa? A ver, los leo. Si el Estado cobra mucho impuesto, ¿está estimulando a la economía es una política expansiva o contractiva? Si es que cobra impuesto, una política, ah, ya. Suele pasar que cuando uno responde algo, los demás también. Ahí está. Oscar Romero fue el que hizo el quiebre, ¿no? Sí, efectivamente es una política contractiva, sí, porque desincentiva, fíjense, ustedes probablemente en algún momento tengan una empresa, ¿no? Ahorita de repente no la tienen, pero imagínense, ¿qué pasa si el Estado cobra una tasa del impuesto a la renta, un impuesto a la renta muy alto? El dueño de la empresa va a pagar sus salarios, sus trabajadores, va a pagar un alto impuesto, va a quedarle una ganancia chiquitita. Y entonces arriesgó su capital, trabajó un montón de horas para mantener su empresa, ¿no? Más o menos estable, y al final no ve sus ganancias. Entonces eso desestimula, pues desincentiva la inversión. Entonces una política contractiva. Rebajar los impuestos, en cambio, expansiva, ¿ok? Liberalización de la economía, cero impuestos. Bueno, eso también tiene sus, yo no estoy particularmente defendiendo eso, ¿no? Esos dos extremos, realmente los dos tienen sus desventajas, ¿ok? Pero sirven de ejemplo para ver lo que es una política expansiva y contractiva. Y lo mismo con el gasto público, ¿no? El gasto público, cuando el Estado no gasta, no tenemos salud, no tenemos educación, entonces no hay nada, no sé, todo el dinero de las personas, de los privados, se van en qué, en eso, en educación, en salud, y no pueden activar otros sectores. En cambio, cuando el Estado gasta, eleva el gasto público, te da tu educación gratuita, tu salud gratuita, tu vacuna, todo, ¿no es cierto? Entonces las personas, los individuos, las empresas también van a poder invertir o comprar en otros sectores y la economía se dinamiza. Política expansiva. ¿Ok? Por ahí había una pregunta de Yulisa, no me he olvidado, profe. Entonces es mejor un crecimiento estable a un crecimiento constante. Sí, un crecimiento del 10% anual, de 15% anual, que es algo increíble, sería algo utópico prácticamente, parecería incluso saludable. ¿Qué es saludable esta economía? No. Eso en realidad históricamente se ha visto y de hecho suele ser debido a burbujas financieras, ¿no? Que más temprano que tarde terminan colapsando y por lo tanto llevando al país en una crisis. Entonces todo lo que creció se cae nuevamente y empiezan de cero o de negativo, ¿no? Caen más de lo que estaban. Eh,
Entonces, por eso es que, la palabra clave en realidad es estabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias por la pregunta, gracias por su participación. Venezuela, muy bien. Sí, pues sí, sí, hay un debate gigantesco, ¿no? En la participación del Estado, etcétera, pero no necesariamente eso se tiene que asociar con Venezuela, ¿verdad? Porque ya Venezuela no es una participación en el ámbito económico, si es una participación del Estado militar, ya es un Estado militarizado, pues, ¿no? En que y el gobierno está haciendo realmente las cosas de la manera menos técnica posible, es pura política que se podría decir que es capricho, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero se puede abrir justificaciones para un lado o para otro, ¿no? Siempre que no haya extremos o caprichos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Muy bien. Política monetaria es la otra parte de la política económica, ¿no? La política monetaria es lo que está a cargo del BCR, ¿no? Y ahí está Julio Velarde, ¿no? En la mira de Verónica Mendoza. Y lo que hace el BCR entonces es controlar la masa monetaria. Y de esa forma también, cuanto más dinero hay en la economía, se dinamiza, hay más intercambio, ¿ok? Y cuando se corta este flujo monetario, también la economía se detiene un poco, ¿no? Profe, entonces que imprima billetes, pues, profe, el BCR, así, que reparta con helicóptero, que reparta a todo el mundo para que la economía se dinamice. No, pues, también eso es otro extremo, claro, ¿no? Alan García, ya sabemos todos, ¿no? Que es lo que ocurrió en el primer gobierno, ¿no? En el 1985 al 90. Entonces, esa es otra forma de ver, pues, que las políticas deben ser no extremas, sino en su punto óptimo, ¿no? Muy bien, muy bien. Teníamos, creo, ¿no? La mejor economía en Latinoamérica. Bueno, en cuanto a espalda fiscal, ¿no? Lo que están llamando espalda fiscal. Vamos a ver esta pregunta, miren. Dado los siguientes enunciados, señale aquellos que guarden relación con la política fiscal expansiva y marque la respuesta correcta. Eh, sí, no, sí, ya le respondí, ¿no? A ver, sí, teníamos una economía bastante estable en cuanto a presupuesto del gobierno, ¿no? Etcétera. Sí, teníamos hasta que vino la pandemia. Eh, Correa también lo hizo, ok, en alguna medida, sí, la economía se ha dolarizado en Ecuador. Muy bien. ¿Y la política fiscal de qué se encarga? De nivelar estas expansiones y contracciones. Claro, claro, efectivamente, ¿no? La economía, la política fiscal y la monetaria, ambas tratan de generar un crecimiento estable, un crecimiento moderado, razonable, racional. Muy bien, ya marcaron acá todos, la mayoría ya están con las apuestas. A ver, siempre, como mencionaba, hay uno que dice A y los demás también dicen A. Vamos a ver si es cierto. O vamos a ver si alguien cambia la apuesta, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, de los siguientes enunciados señala aquellos que guarden relación con la política fiscal expansiva y marque la respuesta correcta. Una reducción de la tasa de encaje legal. Ya, esa es una política expansiva, efectivamente. Es una política expansiva porque cuando reduces la tasa de encaje legal, le permites al banco prestar más dinero, no prestar a otros agentes económicos. La tasa de encaje legal es justamente eso, ¿no? Un porcentaje, una fracción que el banco está obligado a guardar, ¿no? Entonces, si hubiera cero de encaje legal, entonces el banco, ¿qué es lo que hace? Vuelve a prestar todo el dinero. Hay más dinero en la economía, más dinero fluyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la economía se dinamiza. Es una política expansiva. Profe, ¿entonces que hagan eso? No, es que de ahí viene Bill Gates o de ahí viene alguien con mucho dinero quiere hacer un retiro de algunos milloncitos, el banco dice, no tiene, lo he represtado, mañana te lo doy o de acá a un mes. Entonces, no solo quiebra el banco, sino quiebra toda la economía, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ver cuál es el punto óptimo del encaje legal, ¿no? Y una reducción sería efectivamente una política expansiva. Número dos, un aumento de la tasa de impuesto a la renta, contractiva, ¿no? Ya lo público. Gasto público, el Estado te da para tu salud, para tu educación, o bono, ¿no? Por la pandemia, por la cuarentena. Es una forma de reactivar la economía, activar la demanda, ¿no? Agregada. Entonces, efectivamente, es una política expansiva y es fiscal, ojo, es fiscal, ¿ya? Eh, Flotación sucia, ya, flotación sucia en el mercado de divisas. No, 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 esto no es una política, es un régimen del tipo de cambio, no tiene nada que ver.
Acá fíjense, ya se fue rosado, pero ya se lo va a perder la respuesta, ¿no? Miren acá. Efectivamente, la reducción de la tasa de encaje legal es expansiva, como muchos lo han mencionado, pero es una política monetaria. La tasa de encaje legal está a cargo del BCR, no del MEF. Esta tasa de encaje legal es parte monetaria, miren, regresamos acá. Acá estamos en el encaje legal. Y en cambio, la política fiscal está a cargo del MEF. El MEF no fija la tasa de encaje legal, ¿ya? Entonces, esta efectivamente es una política expansiva, pero no es fiscal, es monetaria. Entonces nos quedamos con, a ver, ya la dije, ya, claro, perdimos, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Hay que razonarlo bien, ¿no? En el tiempo adecuado, razonar bien la pregunta, ver todos los detallitos, así como en matemática, ¿no? Uy, decía que A no podía ser cero, y marcaste la posibilidad de que era cero. Entonces, acá también en economía va a haber estos truquitos, así que yo les recomiendo estar bien atentos a las preguntas que hacemos acá. Eh, Nadie dijo nada de quién le pagó, a ver, profe, ¿y cómo sé que el MEF o el BCR se encarga? Sí, efectivamente, yo les mencionaba, ¿no? Por eso, atentos, atentos y apunten todo lo que puedan, apunten todo lo que puedan. El MEF, ¿no? Controla la política fiscal mediante impuestos, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el IGB, el ISC, esos impuestos, y el gasto público, ¿no? Esas son las medidas de política fiscal. Gasto público, bono, educación, presupuesto para la salud, presupuesto para la educación, becas, ¿no es cierto? Todo eso es política fiscal y está a cargo del MEF. En cambio, la política monetaria está a cargo del BCR. ¿Y qué cosa maneja el BCR? Tasa de encaje legal, tasa de interés de referencia, ¿ok? Principalmente esas variables, ¿ya? Muy bien, vamos entonces, era la letra B, recuerden, Marco. ¿Cuáles son las grandes preguntas en la economía? Sí, en economía tenemos algunas preguntas fundamentales, ¿no? Que responder y que explícita o implícitamente todos estamos respondiendo a cada paso, a cada año, a cada mes, a cada minuto, ¿no? Todos estamos siguiendo alguna pauta. ¿Y cuáles son esas preguntas? Vamos a ver. ¿Qué producir? Por ejemplo, ¿no? Es la pregunta más básica, más fundamental, ¿no? Porque si no hay que producir, no hay nada. Y nos damos cuenta, pues, que por qué cambia, ¿no? Esta producción, por qué de un momento a otro la minería empieza a reducirse o a crecer, ¿no? La producción de elementos minerales, todo eso responde a qué? A decisiones entre lo que el Estado incentiva, desincentiva, entre lo que los empresarios, los privados ven como más rentable o menos rentable. El resultado de toda esa interacción, ¿no? Va a resultar en esa decisión conjunta de qué producir, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce alimentos? Porque es rentable. Las empresas, o bueno, los agricultores, mal que bien, por ejemplo, van a producir alimentos, ¿no? Porque de alguna forma algo de riqueza se logra generar. Vestimenta, lo mismo, viviendas, etcétera. ¿Se podrá producir algo que no es rentable? Sí se puede, y si es necesario, lo hace el Estado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es que digo, ¿no? Hay una interacción ahí entre lo que es rentable, va a ser producido por los privados, y lo que no es rentable y es necesario, también va a ser producido, se supone, por el Estado, ¿perdón? Servicios, ahí está, educación, salud, transporte, etcétera. Muy bien. Luego tenemos la pregunta de cómo producir, ¿no? Tenemos diversas tecnologías. Un país intensivo en mano de obra, pues tendrá determinada tecnología, determinado método para producir, ¿no? Los recursos naturales también cuentan mucho. Por ejemplo, Arabia Saudita, que no tiene un solo río en su territorio, no puede decir, vamos a decidir exportar agua, o incluso ya producir agua para nosotros, ni para ellos mismos van a poder, porque no hay ningún río, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer es importar, caballero. Pero sí, por ejemplo, la naturaleza les permite producir petróleo, cualquier cantidad, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, eso, la dotación de recursos, la dotación de trabajo, de capital, el factor empresa también van a ser importantes para las decisiones de qué producir y de cómo producir. ¿Importan agua? Bueno, sí, ¿no? Necesitan necesariamente, ¿no? Van a importar porque, como les digo, ¿no? Si ustedes se fijan, tienen ahí algunas fuentes de agua que parecen ríos. No recuerdo el nombre exacto, ya en geografía ustedes lo aprenderán mejor, ¿no? Es como un río que se queda a medio camino, no llega al mar, no tiene caudal, no tiene agua suficiente. Muy bien. Entonces, los bienes y servicios se producen utilizando factores productivos. Ok, claro. Por ejemplo, también en la minería, acá podemos ver algunos ejemplos.
purificación de los minerales, mediante qué métodos, métodos tradicionales, contaminantes o no tradicionales, menos contaminantes, la producción de la energía eléctrica, por qué utilizamos centrales hidroeléctricas y también existen centrales térmicas, centrales de petróleo, centrales nucleares, ¿por qué en Perú no tenemos reactores nucleares, por ejemplo, para producir energía eléctrica? Ya, todo eso responde a qué? Recursos, responde a una cuestión de costos en cuanto a contaminación, costos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos siempre decidiendo cómo producir la energía eléctrica, por ejemplo. Y finalmente, tenemos la pregunta de para quién producir, ¿no? Entonces, una vez que se ha realizado la producción, hay que hacer la decisión más difícil, ¿no? Es la más difícil, a pesar de que ya está todo listito, ¿no? La riqueza ya está producida, es la más difícil, ¿por qué? Porque acá todo el mundo se saca los ojos. Es como lo de la vacuna, ¿no? La vacuna, el vacunagate, ¿no? Ha habido personas que se han vacunado irregularmente. Como sea, quieren acceder a un recurso escaso. Y ahí está la cuestión, ¿no? Nosotros hemos dicho que los recursos son escasos y por lo tanto la sociedad se supone que establece un orden para que las personas puedan acceder, y las personas y las empresas también puedan acceder a esta riqueza, a esta producción, ¿no? Entonces, acá pues está su debate preferido, ¿no? De ustedes también, y de los candidatos y de todos. Es un debate muy interesante en realidad. Si el Estado debería intervenir en los mercados, poner precios máximos, poner precios mínimos, poner impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas políticas, todo eso, profe, yo quiero un estalinismo, yo quiero un nazismo, un fascismo, yo quiero un libre mercado, todo eso va a estar como respuesta a esta pregunta. ¿Y qué cosa es lo que se da en la práctica? Bueno, de manera generalizada en la práctica es el mercado el que ha cobrado una gran importancia, ¿no? De manera que cada agente cobra en función de cuál es el factor productivo que posee, ¿no? El propietario del factor naturaleza cobrará una renta, el factor del factor trabajo cobrará salarios, el dueño del factor capital cobrará intereses, el dueño del factor empresa cobrará ganancias, y el Estado también, ¿no? Como vamos a verlo en la semana 4 de factores productivos, vamos a ver que el Estado también es un factor, y lo que cobra, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa, a ver, ¿qué cosa cobra el Estado? A ver, eso suele venir, ¿ah? Y les voy adelantando. ¿Cómo se llama lo que cobra el Estado? Los leo. Ya. Es lo primero que viene a la mente, ¿no? Impuesto. Sin embargo, el impuesto es una parte de lo que cobra todo el Estado. Impuesto a la renta, IGB, ISC, etcétera. Sí, sí, sí. Todo eso son impuestos. Pero, en general, ya lo dijo Anthony, son tributos, ¿no? El impuesto es un tipo de tributos. Tenemos la alcabala, tenemos diversos arbitrios, contribuciones, las tasas que pagamos, tasa se le llama con ese, ¿no? A lo que pagamos para hacer, por ejemplo, una denuncia en la comisaría, para sacar tu renovación del DNI o tu DNI nuevo, ¿no? En su caso de ustedes, ¿no? Su DNI nuevo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? La cabala. Son diversos, entre impuestos y contribuciones, tasas que cobra el Estado, ¿no? Ya lo vamos a ver en la semana 11, está, si no me equivoco, esta parte, y en el 4 también, en factores productivos ya no falta mucho, en la semana 4 vamos a ver esa parte de cómo se distribuyen la riqueza, ¿no? Los factores productivos. Muy bien, efectivamente, ¿no? Acá es donde esa pregunta de para quién producir, tenemos diversas posibilidades, ¿no? Economía de libre mercado, economía de planificación central, economía social de mercado o economía social de mercado o mixta, ¿no? De hecho, ninguna economía es así tal cual de libre mercado, ¿no? Y tampoco una economía de planificación central absolutamente, ¿no? Son en realidad utopías o distopías, como quieran verlo, pero que no se cumplen de manera pura. Siempre es una ligera mixtura de ambos, y en ese tire y jale están pues todas las sociedades en general. ¿Ya? En la economía de libre mercado, ¿qué es lo que propone? Propiedad privada de los medios de producción, libre concurrencia, libre movilidad de factores, mecanismo de precios, ¿no? El mercado, oferta, demanda, ¿no? Eh, pero ya vamos a ver que en realidad ni en Estados Unidos se cumple eso, porque hay un mercado de un factor productivo, ¿no? En el que siempre hay un precio mínimo.
Y eso no hace a ninguna economía sovietista, comunista, no, 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 simplemente es algo que las economías lo hacen porque son mixtas, ¿no? Son mixtas sociales de mercado en gran medida, en alguna medida. Por otra parte, el otro extremo, el otro polo es la economía de planificación central, ¿no? Propiedad individual y colectiva, planificación central de la economía, principio de adaptación y desarrollo proporcional. Ok, 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 muy bien. Son características, ¿no? Ambos las hemos puesto con una connotación positiva para ambos, pero sabemos que eh, ambas también presentan deficiencias, defectos, como cualquier elección que se haría. Y por eso es que lo que se elige generalmente es una economía social de mercado o economía mixta, o al menos la Constitución lo dice, ¿no? Que propone qué cosa, propiedad privada sobre los medios de producción, libertad económica con justicia social, participación del Estado. Muy bien, son palabras que eh, suenan bien y efectivamente se pueden cumplir, ¿no? Se pueden llevar a cabo siempre que haya los adecuados incentivos. Muy bien, vamos a ir cerrando un poquito porque ya los 10 principios de la economía ya pueden tomar un poquito más de tiempo y si hubiera cualquier duda adicional, el impuesto al cigarro, el ISC, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. Es el impuesto selectivo que se cobra no solo en el cigarro, sino también en la cerveza, ¿no? Que ahorita ya están quebrados prácticamente los negocios de licores, porque son bienes innecesarios realmente, ¿no? O también en bienes de lujo o bienes con alto precio, del auto, los automóviles, por ejemplo, también se cobra ahí el impuesto selectivo al consumo. Igual compran, sí, efectivamente, efectivamente, o sea, justamente eso se estudia en la economía, ¿no? No solamente se estudia la parte normativa en el sentido legal, sino que también se modela, ¿no? Ciertos mercados negros que se pueden formar, ciertos mercados que están por detrás de la ley, porque, como les mencionaba al inicio, la economía conductual modela las decisiones que toman los individuos y las decisiones que toman los individuos no solamente están en función de las leyes, porque también hay personas que calculando, ¿no? Racionalmente deciden infringir las normas. Entonces, eso también se modela y justamente se modela no para mejorar esa situación, sino para reducir, ¿no? Reducir o bien se reduce el margen de la ilegalidad mediante una fiscalización más fuerte, o bien la normativa se puede flexibilizar, ¿no? También es una política adecuada dependiendo de la evaluación que se haga, ¿ok? Muy bien, a ver, igual solo es un dueño, vamos a buscar preguntas adicionales. Recuerden entrar a su aula del Moodle, ahí nosotros hacemos un esfuerzo para hacer algunas preguntitas sencillas como para que repasen, también resuelvan su cuestionario, su autoevaluación, de las cuales las claves se las voy a dar la próxima semana, ¿ya? Para que ustedes estén repasando constantemente. Esa es la idea, que ustedes constantemente estén refrescando estos temas. Les adelanto, son varios temas en economía y entonces es saludable que vayan repasando, cuando estemos en la semana 8, por ejemplo, repasen la 1, va a venir en su primera práctica calificada, en su práctica calificada, va a venir los primeros temas también, entonces refresquen siempre, entren a su aula, respondan las preguntas ahí del cuestionario y cualquier pregunta que tengan la podemos responder acá, ¿no? Ya sea ahora, aunque ya queda poquito tiempo, muy bien, profe, en la economía mixta, o la siguiente semana también. Profe, ¿puede explicar un poco más de lo que es y lo que debería ser? Sí, muy bien, sí, no hay problema. La economía positiva estudia lo que es, así como en física, ¿no? En física difícilmente alguien diría, a menos que fuera la Santa Inquisición, que la Tierra no es el centro bueno, del sistema solar en todo caso, ¿no es cierto? Difícilmente alguien diría que su fórmula de que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado, entre dos, ¿no? Difícilmente diría que eso no se cumple. ¿Por qué? Porque es algo objetivo, es lo que es, ¿no? ¿No? No es una ciencia social, pero en las ciencias sociales, como la economía, se mezclan estos sesgos que todos los tenemos, ¿no? De alguna forma ideológicos, religiosos, éticos, morales, y entonces hay que separar lo que es la economía positiva, cómo actúan los individuos, cómo actúan las empresas, cómo actúa el Estado, los funcionarios públicos también, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo deberían actuar los individuos, las empresas, el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, ambas partes de la economía sirven. ¿Por qué? Porque nos permiten formar adecuadas normas, pero no se pueden combinar porque necesitamos tener una descripción objetiva de la realidad para formular ahí sí ya un debate
muy extenso, muy abierto, filosófico, que sin un final rápido, directo, pero que permita tomar decisiones adecuadas al Estado. Profe, en la economía mixta se refiere a la mayoría de empresas a que la mayoría de empresas sea del sector privado. No, de hecho, a ver, ya, sí puede entenderse eso como una implicancia, pero en una economía de libre mercado también se daría algo similar, ¿no? Pero la economía mixta no solamente no se acaba en eso, sino que también la economía mixta propone que el Estado debe permitir que las empresas produzcan, rentabilicen, pero a la vez el Estado hacer un papel de Robin Hood legal, ¿no? Un agente que cobre un determinado impuestos para que los pueda devolver a modo de gasto público, ¿no? Porque si en el feudalismo, ¿no? La función del Estado, el rey, era representar a Dios y por lo tanto todos eran hijos y súbditos del rey y se hacía la voluntad del rey, actualmente el Estado moderno tiene otra concepción, ¿no? Que es elevar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la desigualdad causa malestar. Y entonces el Estado lo que hace es cobrar impuestos, de alguna forma se supone que debe buscar una situación más equitativa, que incremente el bienestar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa participación del Estado es lo que está en tela de juicio cuando se debate entre economía liberal, de libre mercado, o economía planificada, ¿no? Son dos extremos en los cuales el Estado está ahí, pues, en un tira y jale. ¿Ok? ¿Terraplanistas? No, no sé a qué viene eso. Muy bien, Profesor, jóvenes. Espero que haya sido. Sí, profesor, sobre la pregunta que le hice, básicamente la economía positiva estudiaría la economía como es en realidad, con todos sus errores y todo lo que existe ahora. Y la economía normativa sería la economía soñada, como quisiéramos que fuera. interesante. Eh, Lo has dicho bastante bien. Sí, ¿Es así? efectivamente, ¿no? Efectivamente, la economía descriptiva, positiva en general, la descriptiva y la teoría económica, lo que hacen es ver cómo actuamos, cómo actúan los individuos, las empresas, cuándo se cruzan, cuándo hacen que el semáforo, cuando cruzan el semáforo en rojo, cuándo respetan las normas, cuándo no, simplemente cómo toman decisiones en función de las circunstancias. Y la normativa es efectivamente aquella que, por ejemplo, promulga López Aliaga, ¿no? Con un discurso religioso, o la que promulga Verónica Mendoza con un discurso, digamos, progresista o izquierdista, ¿no? Entonces, cada uno con sus propios sesgos, consideraciones éticas, políticas, ideológicas, va a proponer, pues, como dijiste tú, una economía, una sociedad ideal, soñada, etcétera, ¿no? Efectivamente, porque ahí están justamente los juicios de valor. Muy bien, lo has dicho bastante bien. Muy bien, entonces, con esto ya nos vamos despidiendo. Gracias por su atención, muchas gracias a ustedes por sus preguntas, su participación y estudien mucho. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Muy bien, nos vemos, nos vemos. Chao, chao, chao. Adiós, hermano. Chao, profe, chao. Gracias, profe. Chao, profe, cuídese.